Hoy en La Libertad de Creer le estamos presentando a usted qué es la Conferencia del Episcopado Mexicano, el organismo colegiado de los obispos de México. Estoy platicando con su presidente, el cardenal José Francisco Robles Ortega. Platiqué también con su secretario general, Monseñor Eugenio Lira Rugarcía, quien también es, por constituciones, el vocero de los obispos de México. Vamos a continuar. Mire, le pregunté al cardenal Robles sobre un tema que tiene 2000 años. ¿Cómo anunciar el Evangelio? ¿De una manera doctrinal o catequética? Durante los primeros 1000 años de Iglesia se usó el modo catequético para crear resonancia, para dejar eco en la vida de quienes lo reciben. Y en los segundos 1000 años de Iglesia se usó el modo doctrinal. Las cosas son así porque así son. Y tengo una personal, se lo advierto, personal impresión, que el anuncio doctrinal del Evangelio ha dado poco pan y ha dejado mucha hambre. De esto le pregunté al cardenal Robles cuáles son los planes de la Conferencia del Episcopado Mexicano para este anuncio del Evangelio, si continuar en lo doctrinal o regresar a lo catequético. Y prepárese usted para lo que me respondió. Escuche. Yo creo que el hombre está más abierto a un anuncio del Evangelio catequético. Es decir, que tomando en cuenta su realidad, cualquiera que sea de pecado, sea de ignorancia, sea de indiferencia, sea hasta de contrariedad con la fe, que partiendo de ahí vaya poco a poco, pedagógicamente, descubriendo que hay una luz, que hay una esperanza, que hay una posibilidad. Nada de llegar a imponer y esperar que solamente se acepte aquella propuesta dogmática, por importante que sea. El Papa nos está enseñando mucho esto. Él está saliendo ya precisamente a las periferias, incluso en el lenguaje de las palabras y en el lenguaje de los signos. Él ya tendió un puente entre esa periferia de una sociedad indiferente, adversa al mensaje, y él ya salió al encuentro y creo que ya hizo, como dicen los jóvenes, ya hizo clic con esa sociedad. ¿Cuáles son los planes de la SEM a futuro? Bueno, los planes de la SEM en este momento, los he dicho, al trienio, vamos por trienio. Queremos nosotros asumir los esfuerzos, los planes que el episcopado trae de atrás. Por ejemplo, para inspirar los temas próximos de este trienio, tomamos en cuenta 4 documentos muy importantes que en esta última década el episcopado en su reflexión ha emitido. El tema, por ejemplo, del encuentro con Cristo, la solidaridad con todos, el tema de la paz en nuestro país, el tema de la educación y el tema del aniversario de la revolución. O sea, tenemos 4 documentos que han sido materia de estudio, de reflexión, pero que conllevan un compromiso pastoral, que no está cumplido porque está impreso en el documento, sino que en la conferencia los debe de asumir e irlos haciendo operativos. Y por otra parte, pues lo que la realidad tan rápidamente, tan aceleradamente nos va planteando como reto. Grandes retos para la Iglesia de México, grandes retos para los obispos. Está usted conociendo el organismo cupular de la Iglesia de México, el organismo colegiado de los obispos, pero no solamente se estructura la Iglesia a partir de este organismo de obispos, hay otras estructuras a partir de cada obispo, a partir de cada diócesis. ¿Cómo está constituida la Iglesia en cualquier país? Conózcalo enseguida. Leche Alpura presenta La Iglesia Católica y Apostólica, que es sacramento de salvación e instrumento de la comunión con Dios y entre toda la humanidad, se hace presente en las iglesias particulares, confiadas a la guía de un obispo, quien es principio y fundamento visible de la unidad en esa iglesia particular, en comunión con el Papa, quien como sucesor de Pedro es principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad de la Iglesia universal.
El nuncio apostólico representa al Papa ante las iglesias particulares de una nación y ante las autoridades del Estado. A fin de promover una acción pastoral común entre las diócesis que forman parte de una nación, los obispos se reúnen colegialmente en una conferencia episcopal, cuyo órgano ejecutivo es el Consejo de Presidencia, compuesto por el presidente, el vicepresidente, el secretario general, el tesorero y 2 obispos vocales, elegidos por la Asamblea Plenaria de entre los miembros del Consejo Permanente. Las iglesias particulares llamadas diócesis o prelatura son una porción del pueblo de Dios que vive en un territorio determinado, cuyo cuidado pastoral encomienda el Papa a un obispo. El obispo sucesor de los apóstoles y miembro del colegio episcopal es en comunión con el Papa, maestro de la doctrina, sacerdote del culto sagrado, principio de unidad y guía de la comunidad a él encomendada. Las diócesis se dividen en territorios llamados parroquias. La parroquia es una comunidad de fieles cuya atención pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco. Para una mejor atención pastoral y la colaboración, las parroquias se reúnen en decanatos que integran zonas pastorales. Hoy está conociendo usted o recordándola la estructura de la Iglesia en todo el mundo, en cada diócesis. Platiqué con el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Eugenio Lira Ru García, quien también es obispo auxiliar de Puebla. Y le pregunté sobre este mismo tema, le pregunté sobre los números duros. ¿Cómo está la Iglesia en México? Estadísticas. Él me dijo esto. Actualmente la Iglesia que peregrina en México está presente en 91 circunscripciones eclesiásticas. Tenemos 163 obispos, varios de ellos ya eméritos. No tengo ahorita el dato exacto de los eméritos. La mayoría, claro, son obispos residenciales y otros más, un buen número, auxiliares. En la Conferencia del Episcopado Mexicano reúne precisamente a todos los obispos. Así, a través de la conferencia se ejerce la colegialidad. Yo siempre explico que en México no hay una cabeza del colegio episcopal, no la hay. El único que es cabeza del colegio de los obispos es el Papa. Pero los obispos viven esta colegialidad en comunión con el Romano Pontífice de muchas maneras, los sínodos, etc. Pero una de ellas es la conferencia del episcopado de un país. En el caso de la nuestra, pues es la conferencia del episcopado mexicano. La conferencia es un órgano precisamente de comunión y de servicio, para que los obispos puedan cumplir mejor su tarea pastoral al frente de la porción del pueblo de Dios que el Señor, a través del Papa, les ha confiado. Y así, bueno, pues está representado prácticamente todo el país en la conferencia del episcopado, que toma sus decisiones más importantes en la asamblea. Tenemos 2 asambleas al año, una la de Pascua y otra en el mes de noviembre. Ahí se toman los acuerdos más importantes que secundaremos todos los obispos de la República Mexicana. ¿Y cuáles son los retos para la Iglesia de México? ¿Cuáles los retos para los obispos, para sus pastores? Escuche usted la respuesta que me dio Monseñor Eugenio Lira. Bueno, yo creo que enfrentamos muchos retos. Ante todo, cumplir la misión que Jesús nos ha encomendado. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. El Evangelio que, como decía el beato Juan Pablo II, es la proclamación más clara de los derechos humanos. Todo lo que es auténticamente humano es verdaderamente cristiano, decía ese beato tan querido por los mexicanos, Juan Pablo II. En este sentido, bueno, pues los obispos de México tenemos el gran reto de anunciar el Evangelio, pero en una realidad muy concreta, una realidad plural, una realidad diversa, desde el punto de vista hasta geográfico. No es lo mismo la realidad, por ejemplo, de la Sierra Norte o Sierra Sur de una diócesis que la parte central o la zona oriente o poniente. Tenemos que atender una diversidad geográfica, una diversidad cultural,
una diversidad también en cuanto a las edades de los fieles, que también implica diversos cambios culturales. Una realidad que a veces nos preocupa mucho, sobre todo por el tema de la violencia, de la inseguridad, por el tema, por ejemplo, de la corrupción, la impunidad, la injusticia, la desigualdad, la pobreza que muchas personas viven, y particularmente una pobreza que acertadamente Monseñor Óscar define así: la pobreza de humanidad, cuando se nos olvida el valor, la grandeza y la dignidad de la persona humana y el respeto a sus derechos inviolables. Creo que ante esta realidad los obispos debemos responder de forma creativa, concreta y activa con la fuerza del Evangelio, una fuerza que es capaz de transformar la realidad y de mejorarla, de hacerla más humana.